respecto a esto que está sucediendo con la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional. Aquí hay varios aspectos que a mí sí me gustaría tratar con usted. El primero de ellos, que a mí me parece en sí mismo, de cualquier parte, de cualquier lado, ya sea del gobierno federal, ya sea de sus adversarios políticos, el politizar la seguridad pública es un crimen en sí mismo. De verdad, es algo que no debe de pasar porque le voy a decir claramente. En el momento en que se politiza y en que hay problemas para la seguridad pública, esto se traduce en dolor. Dolor, pérdida de bienes económicos, pérdida también, por supuesto, de vidas, pérdida también de sueños, de vidas, dolor innecesario, vamos. En eso se traduce. Por eso, de verdad, es un crimen en sí mismo politizar la seguridad pública. Me parece que es verdaderamente grave el asunto de la politización de la seguridad pública. Es algo que no debemos de hacer y es algo que no debemos de permitir. Como digan por ahí, vamos por partes. Mire, a mí me parece que debemos de ser muy claros en el sentido de que los cuerpos policíacos son regularmente muy sensibles a los cambios. Si me parece que nosotros como sociedad no hemos tenido la suficiente información, creo que también el gobierno federal debería de reconocer, independientemente de si existe mano negra o no existe mano negra, debería de reconocer que sin duda también ha habido un vacío en la información. Sí, y ese vacío en la información que ahora se está ofreciendo subsanar con mesas en donde se les va a dar asesoría jurídica, etcétera, tenía que haber sido antes para darle certidumbre a los policías. Hay varias cosas, ¿no? Que finalmente se va a hacer también algunos exámenes para los policías federales para que puedan ingresar a la Guardia Nacional y que algunos los pueden reprobar. Y hay una serie de policías federales que están enojados porque dicen ¿por qué los va a evaluar un militar? Y es algo que ya lo habíamos indicado desde un principio. O sea, en el momento en que usted trata de juntar el agua y el aceite, que tienen dos orígenes muy distintos, ya tiene un problema, porque no se van a mezclar jamás. Sí, y los militares y los policías tienen un ADN distinto. Entonces ahí tenemos el primer problema y sobre todo también si vamos a mandar a los militares a que evalúen a los policías. Entonces ese es otro de los problemas graves que creo que se tenía que haber previsto desde un principio. En segundo, ¿cuál será la naturaleza de estos exámenes? Porque los exámenes para la Policía Federal fueron determinados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y son muy específicos. Son exámenes psicosociales, o sea, estos exámenes en donde va una trabajadora social a ver las condiciones en las que vive, a ver cuál es su entorno familiar, de amigos y su entorno socioeconómico, un examen de toxicología, un antidoping y también un examen que es pasar el detector de mentiras. Hoy por la mañana escuchaba con mi compañero Pascal Beltrán del Río, el expresidente Felipe Calderón, que dice que es muy bueno el examen del detector de mentiras. Pues yo creo que no, yo creo que hay que leer un poquito más al respecto, porque incluso hay un libro, o sea, ya no crea usted que es una recomendación, un libro que editó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde desestima el uso del detector de mentiras porque es una herramienta poco fiable. Ya no es una prueba plena que se pueda presentar en ningún juzgado, ni en los Estados Unidos, ni en México. Mire, la historia del detector de mentiras es una historia buena, es una historia simpática, por decirla de alguna forma, porque un hombre que estudió en Harvard, ahí se hizo el primer detector de mentiras, que se llamaba William Moulton Marston, que fue psicólogo y abogado, él fue el que lo inventó. ¿De qué se trata? De medir, por ejemplo, la sudoración, de medir las reacciones tanto del pulso como de los impulsos del cerebro, y ahora, por supuesto, con la tecnología, pues ha ido un poco más allá. Hay varios sensores más que tienen que ver precisamente con las ondas cerebrales, que tienen que ver con la presión sanguínea, que tiene que ver con el ritmo cardíaco. Incluso hay una almohadilla que se pone en la parte en donde usted se sienta, ¿no? Ahí se sienta usted y si hace movimientos allá donde le platiqué, también lo detecta el detector de mentiras. ¿Cuál es la obsesión de este hombre, de William Moulton Marston, con el detector de mentiras? Pues bueno, que era una persona muy prolífica en muchos aspectos. ¿Cuál es uno de esos aspectos? Pues él fue el creador del personaje de la Mujer Maravilla. ¿Se acuerda de la Mujer Maravilla? ¿Se acuerda que tenía, pues bueno, dos armas principales o no se acuerda?
Unas de ellas eran, como era de una isla donde estaba la Amazonia, no me acuerdo dónde eran, era una mujer de las Amazonias, tenía unos brazaletes que estaban hechos de un metal indestructible, entonces si le disparaban ponía los brazaletes. Pero también traía otra cosa, el lazo de la verdad. El lazo de la verdad, que siempre fue la obsesión de este hombre que le acabo de contar, que fue el que inventó el detector de mentiras. Y pues bueno, que en México lo hemos utilizado tanto, pero aunque diga Felipe Calderón que lo utilice el MI5 y el MI6 en Inglaterra y que lo utilice el FBI, perdón, pero ya está en desuso en muchos lugares. Porque es precisamente, pues bueno, una herramienta que ya quedó un poco superada, porque además hay técnicas para poderlo superar. Platicando, y no le voy a decir con quién, pero con un altísimo funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública me decía, a ver, ¿cómo llega una chamaca que acaba de salir de la universidad? Porque así lo hacen muchas veces, son chamacas que acaban de salir, un chamaco que acaba de salir de la universidad, que no sabe nada de mí, que no me conoce y que quiere jugarle al policía malo, ¿no? Y me empieza a hacer una serie de cuestionamientos y tal, y bueno, me muero de risa, y eso es lo que ha pasado muchas veces. Sí, no dudo de la capacidad de algunos de los que aplican, de los técnicos en la aplicación del polígrafo, como es su nombre, como debe de ser. Pero pues sí, o sea, diré, un altísimo funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública me decía, no, pues bueno, y me vienen aquí a poner cara de malo, ¿no? Y a poner una niña que tiene 24 años y se está enfrentando a un funcionario que lleva años y años y años y años de carrera. Entonces, pues yo no creo que Felipe Calderón nunca le haya tocado estar en el polígrafo, la verdad, ¿no? Entonces, pues yo creo que no lo conoce y no conoce los rebetuecos o ¿cómo se dice? Rebetuecos. Vericuetos, como le quiere usted decir, pero no los conoce, ¿no? Del famoso polígrafo.